¿Qué harías si un día despertaras y ya no pudieras distinguir quién está vivo y quién no? No me refiero a zombies, no me refiero a fantasmas con sábanas blancas, me refiero a algo mucho peor, a mirar a tu madre a los ojos y no poder saber si realmente es ella, a ver a tu hermano sonreír y sentir que algo anda terriblemente mal. A caminar por la calle y darte cuenta de que la mitad de las personas que pasan junto a ti no deberían estar ahí. Quédate conmigo hasta el final. Suscríbete si te atreves, porque lo que voy a contarte le pasó a alguien real. Y cuando termines de escuchar, vas a empezar a mirar a las personas de forma diferente. Vas a empezar a preguntarte cosas que nunca quisiste saber. Manila. 1899, una ciudad sofocante, húmeda, donde el aire huele a sal y a podredumbre. La guerra filipino-estadounidense acababa de comenzar. Las calles estaban llenas de soldados, de refugiados, de gente que huía de los combates en las afueras, y en medio de ese caos, en un hospital improvisado cerca del puerto, trabajaba una enfermera llamada Carmen Reyes, 26 años. Nacida en Intramuros, hija de un médico español y una filipina. Carmen había visto muerte, mucha muerte, más de la que cualquier persona debería ver en toda una vida. Pero algo cambió una noche de agosto, algo que hizo que toda esa muerte cobrara un significado diferente. Era su turno de noche. El hospital estaba lleno, heridos de guerra, enfermos de cólera, gente muriendo en camillas sucias, amontonados en pasillos sin ventanas. Carmen caminaba entre ellos con una lámpara de aceite, revisando vendajes, dando agua, susurrando palabras de consuelo que sabía que no servían de nada, y entonces vio algo que la hizo detenerse. En la esquina del pasillo, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, había un hombre. Tenía uniforme de soldado estadounidense, pero estaba sucio, rasgado, manchado de sangre seca. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, el pelo cubriéndole el rostro, y no se movía. Carmen se acercó, le habló. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? El hombre no respondió. Carmen extendió la mano, tocó su hombro, y en ese momento el hombre levantó la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, pero no la miraban. Miraban a través de ella, como si Carmen fuera de cristal, como si no estuviera ahí. Y entonces el hombre sonrió, pero no era una sonrisa humana, era algo mecánico, algo ensayado, como si alguien le hubiera enseñado a sonreír, pero no le hubiera explicado por qué. Carmen retrocedió. ¿Estás herido?, preguntó. El hombre no respondió, solo siguió sonriendo, y entonces se levantó, despacio. Sus movimientos eran rígidos, incorrectos, como si sus articulaciones no funcionaran bien, como si estuviera aprendiendo a usar su cuerpo. Y cuando estuvo de pie, cuando Carmen pudo verlo completamente bajo la luz de la lámpara, notó algo. El hombre no respiraba, su pecho no subía, no bajaba, estaba completamente quieto. Carmen sintió algo helado recorrerle la espalda. Dio un paso atrás, otro. El hombre no la siguió, solo se quedó ahí, de pie, sonriendo, mirándola con esos ojos vacíos, y entonces Carmen escuchó algo, una voz. Venía de detrás del hombre, de la oscuridad del pasillo, una voz que decía su nombre. Carmen, Carmen, ven aquí. No era una voz que conociera, pero sonaba familiar. Sonaba como alguien que la amaba, alguien que la extrañaba. Carmen quiso correr, quiso gritar, pero sus pies no se movían, y el hombre seguía ahí, sonriendo, esperando, y entonces otro se unió. Otra persona salió de la oscuridad, una mujer, vestida con ropa de civil, con el rostro pálido, con los ojos igual de vacíos, y también sonreía. Y entonces apareció otro, y otro, y otro, hasta que el pasillo estuvo lleno de ellos, todos de pie, todos inmóviles,
todos sonriendo, todos mirándola. Carmen dejó caer la lámpara. El aceite se derramó, el fuego se apagó, y en la oscuridad total escuchó algo. Pasos, muchos pasos, acercándose, y entonces sintió algo. Una mano tocó su brazo, dedos fríos, duros, sin vida, y la voz volvió, más cerca, justo en su oído. «Ven con nosotros, Carmen, ya es hora». Despertó gritando, estaba en el piso. A su alrededor, otros médicos y enfermeras la miraban con preocupación. Le preguntaban qué había pasado, si estaba bien, si había tenido una pesadilla. Carmen miró el pasillo. Estaba vacío. No había nadie. No había soldados muertos. No había figuras sonrientes. Solo el pasillo normal, sucio, lleno de enfermos que dormían, lleno de gente que respiraba. Pero Carmen sabía que no había sido un sueño, porque cuando se miró el brazo, donde había sentido la mano, había una marca, una huella, dedos impresos en su piel, moretones que parecían quemaduras y estaban helados al tacto. Los días siguientes fueron extraños. Carmen empezó a notar cosas, pequeños detalles que no tenían sentido, pacientes que morían durante la noche, pero que aparecían caminando por el hospital al día siguiente. Personas que juraba haber visto en las camillas ahora estaban de pie en las esquinas, mirando, sonriendo, y nadie más lo notaba, nadie más lo veía. Le preguntó a un doctor sobre un hombre que había muerto de fiebre 2 días atrás. El doctor la miró confundido. «¿De qué hablas? Ese hombre está vivo. Lo vi esta mañana». Carmen insistió. «No, doctor, lo vi morir. Dejó de respirar. Yo misma cerré sus ojos». El doctor se alejó. Murmuró algo sobre el estrés, sobre trabajar demasiadas horas, sobre necesitar descanso. Pero Carmen sabía la verdad. Sabía que algo andaba mal, y esa noche, cuando volvió a su turno, decidió comprobarlo. Tomó el registro de defunciones, contó los nombres. 27 personas habían muerto en las últimas 2 semanas. 27. Y entonces caminó por el hospital, contó las personas que veía, las personas que estaban de pie, quietas, sonriendo. Y cuando terminó, cuando sumó los números, sintió que el piso se movía bajo sus pies. Había 27. Escucha esto es importante. Carmen no estaba loca, no estaba agotada, no estaba imaginando cosas, porque cuando revisó los rostros, cuando realmente los miró, los reconoció. Todos y cada uno eran las personas que habían muerto, las personas cuyos cuerpos ella había preparado, las personas cuyos ojos había cerrado, pero ahora estaban ahí, de pie, caminando, pero no vivos, no realmente, porque no respiraban, porque no parpadeaban, porque cuando los mirabas directamente, cuando realmente prestabas atención, notabas que algo estaba mal. Sus movimientos eran demasiado lentos, demasiado precisos, como si cada paso fuera calculado, como si estuvieran actuando, pretendiendo ser humanos. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que nadie más lo notaba. Los doctores pasaban junto a ellos sin ver nada extraño. Las enfermeras les hablaban, los pacientes los saludaban, todos actuaban como si fueran personas normales, como si estuvieran vivos. Y solo Carmen podía ver la diferencia. Intentó advertir a alguien, le dijo a otro médico, le mostró a uno de ellos. «Míralo, mira cómo se mueve, ¿no ves que no respira?» El médico la miró como si estuviera loca. «Carmen, estás viendo cosas. Necesitas descansar, necesitas irte a casa». Pero Carmen no podía irse, porque ahora los veía en todas partes, en la calle, en el mercado, en la iglesia. Personas que sabía que habían muerto, personas que habían sido enterradas, y todas sonreían, todas la miraban, como si supieran que ella sabía. Una noche, mientras caminaba de regreso a su casa, vio a su vecino, un hombre mayor que había muerto de cólera 3 semanas atrás.
Ella había asistido a su funeral, había visto su ataúd cerrarse, pero ahí estaba, de pie en la esquina de su calle, mirándola, sonriendo. Carmen corrió, entró a su casa, cerró la puerta con llave y se quedó ahí, temblando, escuchando. Y entonces escuchó algo, pasos afuera, en la calle, deteniéndose frente a su puerta, y una voz, la voz de su vecino, diciendo su nombre. Carmen, abre la puerta, necesito hablar contigo. Carmen no respondió, no se movió, y la voz continuó. Sé que estás ahí, sé que puedes oírme, sé que ves lo que no deberías ver. Los pasos se alejaron. Carmen esperó hasta el amanecer, y cuando finalmente salió, cuando se atrevió a mirar afuera, no había nadie. Solo la calle vacía, solo el silencio. Pero ahora entendía. Entendía que no era coincidencia, entendía que había sido elegida, que por alguna razón ella podía ver algo que otros no podían, y esa habilidad era una maldición, porque una vez que empiezas a ver a los muertos caminando entre los vivos, una vez que sabes que están ahí, ya no puedes ignorarlos, ya no puedes fingir que todo está bien, y lo peor es que empezó a dudar, empezó a preguntarse si los muertos podían caminar, si los muertos podían actuar como vivos. Entonces, ¿cómo saber quién realmente estaba vivo? ¿Cómo saber si las personas que conocía, las personas que amaba, eran reales? ¿Cómo saber si su propia familia no había sido reemplazada? Una noche fue a visitar a su madre, una mujer pequeña, de cabello gris, que vivía sola en una casa cerca del río Pasig. Carmen la encontró cocinando. Todo parecía normal. Su madre le sonrió, le ofreció comida, le preguntó por su día. Pero Carmen notó algo. Su madre no había parpadeado ni una sola vez, y cuando Carmen le habló, cuando le hizo una pregunta, su madre tardó demasiado en responder, como si necesitara pensar qué decir, como si estuviera recordando cómo comportarse. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿cuándo fue la última vez que dormiste?» Su madre sonrió, esa misma sonrisa mecánica, esa misma sonrisa vacía. «No necesito dormir, hija, ya no». Y entonces Carmen lo supo con una certeza terrible. Su madre había muerto, quizá hacía días, quizá semanas, pero había seguido ahí, moviéndose, hablando, actuando, y Carmen nunca lo había notado. Salió corriendo de la casa, corrió por las calles oscuras, y mientras corría, veía más, muchos más, personas de pie en las puertas, personas mirando desde las ventanas. Todas con la misma sonrisa, todos con los mismos ojos vacíos, y todos la miraban a ella, como si la estuvieran esperando, como si supieran que eventualmente ella también se uniría a ellos. Déjame preguntarte algo. ¿Has notado últimamente que alguien cercano a ti actúa diferente? No de formas obvias, solo pequeñas cosas. Responde demasiado lento. Sonríe en momentos incorrectos. No parpadea tanto como debería. ¿Lo has notado? Porque si la respuesta es sí, entonces quizá deberías prestar más atención. Quizá deberías mirarlos directamente. Mirar si su pecho sube y baja. Mirar si realmente están ahí. Carmen dejó de ir al hospital, dejó de salir de su casa, se encerró, tapó las ventanas, cerró las puertas y se quedó ahí, en la oscuridad, escuchando los pasos afuera, escuchando las voces que la llamaban, voces de personas que conocía, personas que habían muerto, personas que ahora caminaban, y cada noche, a las 3:17 de la madrugada, alguien tocaba su puerta. 3 golpes, pausados, deliberados, y una voz decía su nombre, siempre diferente, siempre alguien nuevo, pero el mensaje era el mismo. Abre la puerta. Carmen, ya es hora. Ya es hora de que dejes de fingir. Encontraron su cuerpo 3 semanas después.
Estaba sentada en una silla en medio de su sala, con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta. No tenía heridas, no tenía señales de violencia. Los médicos dijeron que había muerto de inanición, que simplemente dejó de comer, dejó de beber, dejó de vivir. Pero los vecinos contaban otra historia. Decían que durante esas 3 semanas escucharon pasos en su casa, escucharon voces, escucharon a Carmen hablar con alguien, alguien, y todas las noches, a las 3:17, escuchaban la puerta abrirse, y escuchaban a Carmen decir algo, una sola frase: ya voy con ustedes. Pero aquí viene lo que nadie dice, lo que quedó enterrado en los archivos médicos. Cuando prepararon el cuerpo de Carmen para el entierro, cuando la movieron de la silla, encontraron algo. En su mano derecha tenía un papel arrugado, y en ese papel, con letra temblorosa, había escrito algo, una lista, nombres, 32 nombres, y al lado de cada nombre una fecha, fechas de muerte, todas anteriores a 1899, y al final de la lista había agregado uno más, su propio nombre, y la fecha del día que murió. Si conoces a alguien que está pasando por algo extraño, alguien que dice ver cosas que otros no ven, alguien que está asustado sin razón aparente, comparte esto con esa persona, pero adviértele. Dile que no mire demasiado, dile que algunas cosas es mejor no verlas. Y si alguna vez has sentido que alguien cercano a ti no es quien dice ser, si alguna vez has mirado a los ojos de alguien y sentido que hay algo vacío ahí adentro, escribe en los comentarios una sola palabra: vacío. Porque necesito saber cuántos están empezando a ver. La casa de Carmen sigue en pie. Nadie vive ahí. Nadie quiere vivir ahí. Pero dicen que si pasas cerca a las 3:17 de la madrugada, puedes ver luz en las ventanas. Y si te acercas lo suficiente, si miras a través del cristal sucio, puedes verla. A Carmen, sentada en la misma silla, con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta, esperando, siempre esperando. Y si la ves, si realmente te atreves a mirarla, ella también te verá. Y entonces esa noche, cuando regreses a tu casa, vas a empezar a notar cosas. Vas a empezar a ver a las personas de forma diferente. Y vas a darte cuenta de que algunos de ellos no parpadean, de que algunos de ellos no respiran, de que algunos de ellos solo están ahí, actuando, fingiendo, esperando. Esta noche, cuando estés solo, cuando las luces estén apagadas y todo esté en silencio, mírate al espejo, mírate directamente a los ojos y pregúntate, ¿estás realmente vivo o solo estás fingiendo? Porque a veces la línea entre los vivos y los muertos es más delgada de lo que crees, y a veces, sin que te des cuenta, la cruzas y nunca regresas.